Seguimos explorando el trabajo de Carlos Vera, que lo ha titulado Un engaño colosal. Historia de la incautación de medios privados que se hizo con la promesa de subastarlos en 60 días y estabilidad laboral para su personal, lo cual degeneró en prácticas que recién ahora denuncia el gobierno. Esa fue una oferta incumplida más. Auditoría para saber su valor fue el pretexto. Y la duplicación del personal, la vía para convertir 2 canales en altavoces de Carondelet y a algunos de sus empleados en recaderos del nuevo jefe. Justamente el vicio que antes habían criticado, solo que esta vez sí, sin ruborizarse siquiera, porque lo respaldaba el máximo poder del naciente totalitarismo, el Estado. Las acciones de ese monstruo mediático, por lo menos de los canales incautados, son de la EMCO, hasta hace poco liderada por Jorge Guate, que en esa condición integraba los directorios de empresas públicas arruinadas como TAME, con más de 200 millones de deuda, o Petroecuador, saqueada y sangrada por una gavilla de corruptos concertados para volverse millonarios. Preside ahora la empresa coordinadora de empresas públicas, eso es EMCO. Edison Garzón, joven empresario ambateño del grupo Proponle, organizado por Pablo Campana en campaña para apoyar a Lenín Moreno. Andrés Michelena está frente a medios públicos de EP, que no controla canales incautados, sino a El Telégrafo, Radio Pública, ETV, Agencia Andes, El Tiempo, grupo al cual pretendió que se traspasen las acciones de los canales incautados que están en Menco, aspiración bloqueada por el secretario general de la Administración, Eduardo Mangas. Conflicto entre 2 cercanos al presidente. Es decir, los medios incautados otra vez, botín o herramienta de funcionarios de gobierno como antes lo fueron de Pedro Delgado, o migraron del fideicomiso AGD No Más Impunidad a una secretaría técnica y luego a la UGMED y otras hierbas, cada vez con más pérdidas y menos credibilidad. Señala que el directorio resuelve la incautación ante lo que le digo a los directores del AGD, que eso no ocurrió, porque jamás tocamos ese tema en la sesión. Y resulta que los directores dicen al presidente, sí ocurrió, lo que pasa es que el ministro no quiere firmar. A lo que el presidente, con esa información, el presidente dice, firma Fausto si eso sí ocurrió. Y le digo yo, presidente, no ha ocurrido, y no voy a firmar algo que no ocurrió. El presidente, en su justo derecho como presidente de la República, señala, firmas o renuncias. Y yo, en mi derecho de lo que en verdad ocurrió, le señalé que yo no firmo y que renuncio, y abandoné la sala. ¿Sí sabe usted lo que está diciendo? Simplemente la verdad está diciendo que la incautación ocurrió sobre la base de un acta directorio falsa, que no ocurrió. No ocurrió el hecho que el directorio le autorice al gerente del AGD, eso es falso entonces. No hubo en esta revelación valiente, tardía e incompleta del gerente de medios públicos de EP ninguna claridad respecto a política o concepto de medios públicos. Simplemente divulgación de raterías menores y ahora distracción por sueldos normales y hasta bajos en el mercado de la televisión. Porque estas son empresas públicas que cuando les convenía manejaban como privadas. Pretenden que unir 2 empresas quebradas produzca una rentable. -1 más -1 da -2, no +2. Los canales ya debían haber sido vendidos. Sin pero embargo, mantiene un estado... fueron puestos aparte del resto de bienes. ¿Pero por qué? Porque hay un interés de mantener un estado comunicacional, un estado de propaganda y un estado de control mediático, básicamente. El reconocimiento de su ruina, sin acompañar un plan, perjudica más a los canales incautados con sus proveedores internacionales de programación y con clientes nacionales de publicidad. Jamás estos medios se comportaron como públicos, sino como gubernamentales. Y peor que eso, partidistas. O más grave aún, vasallos de un caudillo. En países como España, Televisión Española, TVE, sí es medio público, aunque su cabeza la pone el gobierno, pero exhibe 3 características básicas en el manejo de información y opinión: pluralismo, balance y crítica. Ni siquiera en ese caso cabe hablar de independencia e imparcialidad. Resulta entonces necesario, como dejamos planteado hace unos instantes, definir primero qué entiende el gobierno actual por medios públicos.
Pues tal parece que quieren mantener el mayor grupo mediático del país en su poder, con 23 medios, a cuenta de que es hoy un gobernante tolerante y no tiránico quien está en Carondelet. Medio público es el dirigido por la sociedad que lo sostiene, con sus impuestos y contribuciones para satisfacer sus necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento. Punto. Esos son medios públicos. ¿Cómo se organiza, constituye y viabiliza esa propuesta? Es lo abierto a discusión. Para el caso del Ecuador, sería conveniente dejar lo cultural a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y lo educativo a las universidades, que no dejan de tener influencia o regulación del gobierno, pero con mayor independencia. ¿Podrían y deberían los medios públicos en el Ecuador concentrarse solo en información y debate, como contrapeso y complemento de lo que medios privados hacen? A esto le llaman despectivamente el insultadero los sábados, ¿no? Yo no sé cuándo he dicho una palabra soez, procas. Ya no sean tan puercos. Y a esta porquería le damos la del zorro, prensa como buitre, que esto me causa repulsión. Cavernaria, hipócritas, prensa corrupta, groseros, cobardes, pasquín, jauría, prensa perversa, mentirosos, cínicos y antipatria. Estos pasquines, prensa conspirativa, son una porquería. Realmente dan asco. Perros hambrientos, cuánta basura, sinvergüenzas. Por eso, cojan esta prensa corrupta. No sean engañados por estos sinvergüenzas. 10 años de correísmo concibieron los medios públicos, como ya se lo ha visto y no cabe repetir. Parapeto de sus calumnias y camuflaje de sus mentiras. Pero lo grave es que este gobierno cae en la misma tentación, aunque con un discurso bonito, para postergar su venta, cuando deberían limitarse a un canal, una radio, un periódico y una revista. La era digital y las redes sociales le dan a un gobierno posibilidades enormes, siempre y cuando tengan como norte la verdad y no la propaganda, a condición también de que la manejen profesionales limpios y no mercenarios insaciables. Del dicho al hecho ya ha existido demasiado trecho. Cambió la actitud desde el poder, pero no la ley de comunicación, ni la justicia copada de funcionarios correístas, ni la cabeza del Consejo de la Judicatura, impávido ante órdenes a jueces, ni los administradores verdes de frecuencias del Estado, ni la Constitución que abrió el camino a convertir la comunicación independiente en servicio público. Un gobierno democrático, un gobierno pluralista, un gobierno que defiende con tolerancia, con respeto la opinión de los demás, hace que inclusive la ley de comunicación como que sale sobrando, porque en este tiempo no hemos tenido necesidad de aplicar bajo ninguna circunstancia la ley de comunicación, pero hay que reconocer también que esa ley de comunicación tiene muchos elementos positivos. En Estados Unidos, por ejemplo, existe lo denominado Bill of Rights, Declaración de Derechos, filosofía que impregna su constitución y leyes de tal manera que no usa sus medios públicos como instrumento del gobierno, pues hay privados abierta y legítimamente alineados con ese gobierno, así como otros claramente en contra. Aquí cambiaron de horario a los Simpson en Teleamazonas solo para que fuera durante un año el mejor recurso de Gamavisión, y calificaron como basura espacios que hoy repiten en peor versión los canales degradados a alfombra del gobierno. En eso terminó una incautación de medios que ahora pretenden salvar con fusiones, ajustes y auditorías, mientras los responsables migran de un lugar a otro en este régimen o lo chantajean para no rendir cuentas e incluso derrocarlo, acusándolo de haber dado un golpe de Estado, solo por un golpecito que les ha dado Lenín Moreno a sus oídos. ¿Qué hacer entonces? ¿Otra rehabilitación dispendiosa? Venderlos como están no sería muy rentable. Por ahora habría que hacer una clara diferenciación entre medios incautados o del gobierno y medios públicos, que como tal no lo son. Así es, Rafael, y será más difícil cuando la Contraloría no se atreva a revelar la parte que el gobierno ignora, oculta o no entiende. ¿Y entonces? Primero juicios, luego sanción, recuperación y de 23, solo 4 medios públicos. Tras esta pausa veremos de qué depende esa posibilidad. Al concluir el bloque anterior, Carlos Vera insinuaba la posibilidad de que este engaño colosal
tras la incautación de los canales de televisión, termina en solo 4 medios verdaderamente públicos. ¿Es posible? Es posible, Rafael, y más que una posibilidad, 4 son suficientes por 2 razones. No existe un presidente trastornado y corrupto que necesite del control de medios libres y obediencia de medios oficiales. Pero sí existen pruebas de que un gobierno al frente de estaciones de televisión, salvo casos excepcionales, solo sabe saquearlas, quebrarlas o desprestigiarlas, valiéndose de ineptos y a veces de traidores a sus antecedentes, pues fueron algunos de ellos administradores o comunicadores de medios privados independientes. Ya le quedó claro también al presidente Lenín Moreno que los conceptualizadores de esos medios ayudaron a su triunfo para que oculte su manejo, y no para que rescate lo perdido de una revolución prostituida. Un demócrata honesto no necesita de medios propios, sino de comunicación limpia. Pero no todo debe quedar librado a la suerte de ese demócrata honesto, a su inspiración, el talento o el talante que tenga como gobernante. Son ustedes, al no callar y vencer el miedo, quienes han impulsado estos cambios. Y no pueden callarse ahora. Algunos periodistas nunca lo hicimos, aunque a Rafael le protestó su corazón y a mí me costó mi carrera. No cabe rendirse ni confiarse ahora en que hemos ganado apenas una batalla en la libertad de expresión, pero todavía no la guerra por una democracia verdadera. Carlos, quiero agradecerte por tu presencia y por haber presentado a ustedes esta investigación sobre los medios incautados. Y solamente me queda por decirte que lo mismo que dije al principio lo repito. Eres mejor periodista que activista, así que ya deberías decidirte. En eso coincidimos, Rafael. Un honor y un gusto. Hasta aquí llegamos, amigos. Un abrazo y será hasta la próxima aquí en Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias.